La muerte no era esto. Un especial de Convoca.pe. Mi nombre es Daniel Cáceda Guillén, me desempeño como gerente de negocios de la Beneficencia de Lima y en el cargo ya tengo 2 años y medio y básicamente una de las labores que desempeñamos es administrar los dos cementerios más importantes que tiene la ciudad de Lima como unidades de negocio, ¿no? Negocio funerario. Estos cementerios son el cementerio del Ángel y el cementerio Presbítero Matías Maestro. Sí, a nivel personal, sí, la experiencia de estar trabajando en Beneficencia de Lima ya como institución en sí, ¿no? Con una alta carga de solidaridad, de capacidad de servicio que debe tener. La muerte, de repente, como todos, era un proceso natural al cual uno tenía cierto, bueno, hay miedos, hay temores. Sin embargo, a raíz de esta experiencia de trabajar en el cementerio, y sobre todo a raíz de seguir trabajando durante la cuarentena y durante toda esta pandemia y ver estas expresiones de dolor, ¿no? Estas expresiones de cómo, de cajones que entran en soledad a los nichos, me hizo creer más en la humanidad, ¿no? En convencerme de que mi descendencia tenía que saber o humanizarse y no deshumanizarse. ¿En qué sentido? En que vivimos actualmente en un mundo envuelto en querer acumular riquezas y bienes y te peleas con la familia y entre familiares te pelean, pero cuando entras a un cajón, cuando entras a un nicho, entras solo y entras sin nada, ¿no? Entras sin nada. Entonces, creo yo que la pandemia personalmente dejó o ha dejado o viene construyendo en mí una nueva forma de ver la vida, ¿no? Que tendría que ser mucho más humana, estar más tiempo con tus hijos, estar más tiempo con tus padres, compartir con los amigos, compartir experiencias, trabajar por lo que sea necesario en tener tus bienes, ¿no? Que puedas, digamos, disfrutarlos en vida, pero no preocuparte por acumular bienes, ¿no? Porque al final todo eso, cuando te toca ya la hora de ingresar a un nicho, no vale nada. Entonces, eso es lo que personalmente me deja la experiencia de trabajar o de estar trabajando en un cementerio y como le digo, más aún de trabajar durante todo este tiempo de la cuarentena, ¿no? De hecho, esto también ha generado en todos nosotros como equipo de la Beneficencia Lima que trabaja en otros cementerios un desgaste emocional, ¿no? Un desgaste fuerte emocional. Tenemos a uno de nuestros trabajadores, uno de los sepultureros que venía trabajando en el Cementerio del Ángel por casi 30 años. Él falleció por COVID y lo trágico o irónico de esto es que sus compañeros que trabajaban con él haciendo sepulturas durante 3 décadas lo tuvieron que enterrar, ¿no? O sea, lo enterraron en el Cementerio del Ángel. Entonces, esto también genera pues un desgaste emocional. El año pasado nosotros en el Día de la Madre, el Día del Padre y el Día de los Muertos y todos los santos, que son los días en donde más personas recibe el Cementerio del Ángel y el Presbítero Maestro, para el caso del Cementerio del Ángel hicimos un conteo y ese conteo arrojó que el 1 de noviembre llegaban alrededor de 50.000 personas, ¿no? Y el 2 de noviembre aproximadamente unas 15.000 personas. Entonces, ese es el número de personas que llegaba usualmente en los últimos años a nuestros cementerios. Y esto definitivamente no se va a dar para este 1 de noviembre, porque llegaban las familias con sus músicas, ¿no? Con sus bandas, llegaban las familias a tomar desayuno, a almorzar en las tumbas o en los nichos de sus difuntos, y eso es parte de la fiesta, ¿no? Que la fiesta en la conmemoración, ¿no? del difunto, más que tristeza, creo yo, es una conmemoración, es un momento de unión de familia, es un momento de recordar al difunto, y esto es una cuestión ancestral, ¿no? El compartir con el difunto es una cuestión ancestral que no solamente se da ahora en estos años, sino esto tiene pues una evolución de unos 10.000 años por lo menos. Definitivamente después de la pandemia va a haber un incremento en cuanto a las cremaciones. Ya en el mismo tiempo de la cuarentena, sí tuvimos que hacer esfuerzos para equipar y potenciar rápidamente el crematorio ante la demanda que había
en el país, ¿no? Inicialmente no estábamos cremando por las limitaciones técnicas que se tenían. Sin embargo, a raíz del pedido del gobierno de que la Vicencia pueda ayudar y aportar también a atender esta emergencia sanitaria, es que tuvimos que hacer desarrollar una serie de inversiones, autorizaciones, ¿no?, internas, para que el crematorio pueda atender el número en algunas semanas bastante alto, ¿no?, de demanda en cremaciones. Y esto se atendió, ¿no?, sobre todo con el fin de poder ayudar al país. En las cremaciones, de acuerdo a la norma establecida por el gobierno, se permitían hasta 2 acompañantes durante el proceso de cremación. Eso se ha venido respetando, ya cuando es COVID o en general, cuando era cualquier tipo de causa de muerte. Entonces, lo que nosotros veíamos, bueno, era esa impotencia de repente de las familias de no poder ver físicamente, ¿no?, a sus difuntos, porque del hospital se lo entregaban en una bolsa negra y con bolsa y todo entraba al horno, ¿no?, de cremación. Ese es un momento bastante duro, creo yo. Y lo otro son las inhumaciones, los entierros. El primer entierro que ingresa al cementerio del Ángel producto de COVID se da el 25 de abril de este año, aproximadamente a la 1 de la tarde, y recuerdo yo que fue un cajón de color blanco y entró solo. O sea, no, por las restricciones que habían, ante el desconocimiento todavía de los efectos que pueda tener esta enfermedad altamente contagiosa, no llegaron a acompañar, no llegó a acompañar ningún familiar. Llegó solamente la carroza fúnebre, lo dejaron y nuestros trabajadores ingresaron el cajón. Eso generó en nosotros como beneficencia que pudiéramos darle otro tipo de tratamiento a ese último momento, ¿no?, teniendo en cuenta que la familia seguramente a esa persona que se enterró el 25 de abril ni siquiera lo vio. O sea, entró al hospital y de repente jamás lo vio. Entonces, lo que hicimos es, a partir de ese entonces, hablar con nuestro sacerdote, el padre Rey Guerrero, que es un misionero, que tiene ya también 2, 3 años trabajando en el cementerio, con la comunidad. Con él empezamos a hacer responsos de 10 minutos para todos los cuerpos por COVID que llegaban, todos los difuntos, ¿no?, por COVID que llegaban al cementerio. Era una manera, creyentes o no creyentes, era un espacio, un momento para poder eh, reconfortar a la familia, ¿no?, con palabras que les ayuden a llevar este momento tan difícil. Sin embargo, esta cultura de enterrar o de inhumar, ¿no?, en nicho o en tumba, todavía es muy fuerte en el Perú. Y como le digo, esto tiene un sustento bastante arraigado en nuestra cultura, ¿no? Eh, y debemos estar también nosotros preparados para atender este tipo de demandas. Nosotros normalmente teníamos 5 cremaciones al día, 4 o 5 cremaciones al día. Eso se duplicó hasta triplicó, ¿no?, por lo que se tuvo que hacer incrementos de horarios. Actualmente la cifra está alrededor de 1.200 cremaciones que se han podido desarrollar, ¿no?, y es un número bastante alto.